Gracias a tu apoyo, en Abusa Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusa Trainers. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta, aquí en la gran cadena exitosa, en Hispania TV, en YouTube, en Facebook y también estamos en X. Igual, seguimos en Instagram, el programa queda posteado allí en Instagram. Así que muchas gracias a todos ustedes por la sintonía, por compartir nuestro programa en sus propias redes y bueno, en los mensajes aquí que nos han hecho llegar por acá. Dice, bueno, ayer me comentaba Don Beto Mix que el programa en Hispania TV cambió de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde, más o menos. No sé, la verdad no lo sé porque no estamos por las tierras nuestras, pero espero llegar allá y ponerme en sintonía de saber lo que pasa. Pero recuerde que este es un programa que es de YouTube. De nuestro canal de YouTube y allí usted se suscribe a nuestro canal de YouTube y le llegan las alertas cuando lo estamos transmitiendo en vivo y todas las comunicaciones que tenemos en nuestro canal de YouTube, también en Facebook y en la X. Así que usted nos sigue en @JMGuerraVideo y en cualquiera de estas plataformas, allí usted puede ver nuestro programa a la hora que usted quiera, a la carta. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Pues también agradecido a la gente de Hispania TV, la nueva administración y todo el compendio de los que están llevando las riendas de este canal que está tratando de salir adelante en el mar de la televisión normal, que ustedes saben también está compitiendo con las redes sociales y con todo lo que hay en este momento en todas las plataformas, en la inmediatez de las redes sociales y principalmente la televisión a la carta, que es lo que está dando el palo, la televisión streaming, porque uno quiere ver las cosas cuando uno quiere y no en una programación. Así que hay que estar pues con todo esto de la televisión a la carta, esa invención que tuvo TNT por allá por los años 90 y que miren en qué ha evolucionado, que ahora uno ve lo que quiere a la hora que quiere, en las repeticiones que quiere, y eso pues es muy, muy importante. Por acá, pues, realmente el tema de Venezuela está siendo muy, muy visto en los partidos políticos aquí en Venezuela, acá en España, la situación venezolana con relación al PP, el Partido Popular y su pugna con el PCOE, que tienen que el gobierno español, aunque ha recibido al presidente electo de Venezuela, y tiene todas las cortesías, no lo reconoce todavía como presidente electo y ya el Congreso de acá sí pues le solicita al gobierno español que lo reconozca como tal. Muy activo don Edmundo, ha tenido comunicación con todas las vertientes políticas, se le ha recibido, algunos sí como presidente electo, otros con los honores de presidente electo, pero no dándole esa cortesía. Y sin embargo el tema de los españoles detenidos, secuestrados en Venezuela por parte del régimen, que aduce que estaban conspirando, todas las maquinaderas, y me acuerdo de Hoffman y me acuerdo de todas las locuras que hacía Noriega para decir que éramos nosotros los civilistas los que estábamos desestabilizando el país y etcétera, etcétera. Es el mismo libreto. Y como, bueno, ahí sí tengo que copiar la frase del Papa, que ningún dictador termina bien. Entonces, esa literatura que se repite. Y miren que en estos días estaba leyendo que a un general del ejército, de la Marina, perdón, un general de alguna de las fuerzas policiales, creo que era de los carabineros en Chile, cuando fue el referéndum que Pinochet perdió, él dice que lo invitó para que tomaran el control, que desconocieran la voluntad popular, y nadie, ni la Marina ni los carabineros, decidieron apoyar a Pinochet. Y Pinochet dijo que iba a ir solo con el ejército, y parece que el ejército tampoco, porque él era general del ejército. Entonces tampoco le dieron el beneplácito a Pinochet para que desconociera la voluntad popular. Y bueno, al final tuvo que entregar el poder
en 1990. Entonces, y creo que él ha sido el dictador, un cruento dictador, que pudo entender la situación y pues salió del espectro de su país y les entregó un país diferente al que encontró. Ahí estábamos leyendo realmente la que fue la administración de Salvador Allende, más allá del romanticismo de ser el primer presidente que dicen que era socialista, realmente él era comunista total y había hecho un desastre de la economía de ese país y tenía todo el país armado en problemas. No justifica que se tumbe a un gobierno electo. Sin embargo, las situaciones estaban muy fuertes allí. Lo mismo que con nosotros acá cuando el señor Martínez y los otros dieron el golpe de Estado el 11 de octubre y que después Torrijos toma el control el 16 de diciembre del año 69. El golpe de Estado en Panamá fue el 11 de octubre del 68. Entonces, mucha tela que cortar de esos temas que estamos viendo y que acá, pues, muchas similitudes. Causó un gran impacto el informe de Naciones Unidas con relación a los 25 muertos, el joven que murió a golpes por parte de las hordas paramilitares del régimen de Venezuela, los otros 24 que murieron a tiros por parte de las fuerzas del orden, no sabemos si del orden o del desorden, que responden a la dictadura de Venezuela, ya todos catalogados como homicidios hechos por el gobierno de facto de Venezuela por parte de la Comisión de Naciones Unidas. O sea, más información para la Corte Penal Internacional, donde usa la represión y todo esto contra su propio pueblo, los que están de facto gobernando en Venezuela. Entonces, todo eso acá está muy intrincado, viendo la situación. ¿Por qué? Porque, y lo decía el informe de ayer que pasamos de Panamá, de la cifra de migrantes. Mucha gente nos dice, no, China está súper bien, y no sé qué, que China, la economía. Entonces todos los chinos que andan por aquí, todos los tienditas de chinos que tenemos que no saben español, y todos ellos son turistas, porque la cosa está tan buena que ellos son turistas. Y migración está llena de chinos porque son turistas. Igual, estamos llenos de venezolanos porque son turistas, porque la situación está bien en su país. Y así, o sea, veamos todas estas situaciones conflictivas de estos países, tanto en lo económico como en lo político, y pues son turistas, ¿no? Entonces China está súper bien y nos tiene inundados. Creo que la comunidad china es más de 200.000 personas en Panamá y en todos lados. Hay chinos por todos lados, entonces, no, les está yendo súper bien, ¿no? Pero ¿por qué tienen migración por Darién? ¿Por qué tienen migración por la frontera de Estados Unidos? En fin, es para que analicemos el contexto de todo lo que está pasando en estas situaciones. Bueno, y se llegó el martes 17 y no vimos al señor director de la Caja de Seguro Social en su presentación ante los diputados de la Asamblea Nacional. Por allí un colega me dice que no, que para el 23, pero si el 23 ya nada más le quedan 7 días en el Seguro Social, o sea, no va a ir y no fue. Y ese pues se salvó pues dando lo que sabemos, puestos de trabajo, direcciones regionales, nombramiento de familiares, no sé si que hay para mí más, pero todo eso se salvó para no tener que ir a la Asamblea Nacional. Y esto de verdad es una mala nota para la Asamblea Nacional, la anterior y esta, que se les escapó. Se les fue el hombre que invirtió 1.500 millones de la Caja de Seguro Social y no rinde cuentas. Digo, y eso es la información que llega acá a España, donde estamos nosotros, que hemos buscado y le hemos preguntado a varios colegas si le llegó a comparecer, porque no lo vimos en los titulares de los periódicos ni nada, salió como a luz y que la volvieron a citar a la Asamblea Nacional, a la ministra de Educación, pero no al director de la Caja de Seguro Social, que no ha rendido cuentas y se va a ir sin rendirle cuentas por lo menos a los fiscalizadores de la Asamblea Nacional y por ende pues en la transmisión que se hace al país. Así que sale de allí con lo que él quiso decir,
Porque una cosa es que tú digas, yo rindo cuentas, pero no admito preguntas. Entonces eso no es nada. Es un diálogo de yo con yo, al mejor estilo como lo dice Saúl Méndez. Yo con yo. Pero confrontarse, decir las cosas ante la faz del país y que haya repreguntas y haya investigación de esos datos que está dando, no hay. No hubo ni habrá. Nadie sabe, nadie supo, diría el longemoco. Y realmente fue horrible, definitivamente fue horrible esta administración de la Caja de Seguro Social, donde todos los días sale una nueva información que la ANTA, miren, lo de las vigas le sirvió para pasar agachado, miraron para otro lado. Y estaba el tema del fentanilo, importantísimo, que rindiera cuentas sobre esa situación en la Caja de Seguro Social. Y no vemos ni siquiera las fiscalías decirnos y rendir cuentas de cómo anda este caso, qué es lo que se ha hilvanado, qué fue lo que pasó con tantas dosis que se perdieron. Entonces, realmente, por eso es que es importante el rendir cuentas, el saber que se está rindiendo cuentas desde ese punto de vista. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No lo hizo, no hay forma de que nos digan si lo van a hacer, y por esa razón es evidente que queda pendiente una mala nota que se lleva a la Asamblea Nacional, esta administración de la Asamblea Nacional, que es exactamente más de lo mismo de las otras, y que ya mucha gente está diciéndome en los chats y en las conversaciones, oye, tenías razón, esto es más de lo mismo. No hay absolutamente nada nuevo en esta administración, ni en el gobierno central, ni en la Asamblea Nacional. Y está haciéndose exactamente lo mismo. El órgano judicial sigue como sigue. Sigue para la creación de nuevos puestos y con sistemas que no se auditan, y no se auditan en el resultado, no se auditan en la efectividad, eficacia y eficiencia de lo que se ha planteado. El sistema penal acusatorio, pues lo que ha hecho es multiplicar la cantidad de casos, y ha multiplicado lo encarecido que es el sistema penal nuestro allá en Panamá. Es realmente muy caro, y que no favorece a nadie de que ande con una mano adelante y la otra atrás. Lo único que te hacen es ofrecerte un arreglo en la pena. Entonces eso por ese lado. Pero bueno, vámonos ahora con Joanny Sánchez y su informe de la Ventana 14. Después de este sorbito, les comento que hay muchos debates, muchísimos debates que los cubanos no hemos podido tener dentro de nuestro país. Más de 60 años de autoritarismo nos han amputado la capacidad de tener estas polémicas, estas discusiones públicas donde se escuchen todas las opiniones y todas las voces. Sin embargo, estos debates sí se están dando en el exilio, sí se están comentando, aireando, siendo centro de la atención de muchos emigrados, y entre ellos un punto bastante sensible tiene que ver, señoras y señores, con la responsabilidad cívica, humana e histórica ante los hechos represivos que han ocurrido en Cuba en más de 6 décadas. Y no solamente represivos, hechos que pudieron haberle costado o estuvieron a punto de costarle la vida a personas inocentes, a personas que estaban simplemente en un lugar que al oficialismo le pareció equivocado, que al oficialismo le pareció improcedente, y bueno, pues allí se involucraron fuerzas represivas, fuerzas militares, para tratar de exterminar a esas personas. Es el caso de la más reciente polémica alrededor de un ex piloto de las Fuerzas Armadas de Cuba, su nombre Luis Raúl González Pardo. Se ha sabido que este señor vive desde el pasado mes de abril en Estados Unidos, ese país que la propaganda oficial etiqueta como el enemigo, y eso no es lo más grave, sino que en su historial González Pardo tiene el triste récord de haber sido parte de la comitiva de aviones de los MiG que Cuba, el oficialismo cubano, lanzó en 1996 y derribaron las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, una organización que se dedicaba a supervisar los mares alrededor de Cuba para dar la voz de alerta cuando había balseros, gente en precarias embarcaciones tratando de llegar a Estados Unidos. Bueno, pues este hombre que formó parte, repito, de la cuadrilla de aviones que fueron persiguiendo a las avionetas
camionetas de Hermanos al Rescate, derribaron algunas, hubo varios muertos y bueno, pues este hombre está nada más y nada menos que en ese país, al otro lado del charco, del lado de allá del estrecho de la Florida. Y ahora, pues claro, con mucha razón, los exiliados exigen que sea devuelto a la isla. La organización Cuba Siglo XXI se ha pronunciado en un comunicado, dijo que esto rebasa el tema migratorio, hay que llevar a este hombre ante la Fiscalía de la Florida. Y todo esto vuelve a abrir una y otra vez la caja de Pandora del debate tan necesario que no hemos tenido los cubanos. ¿Hasta dónde es la responsabilidad? ¿Hasta dónde se van a saldar cuentas judicialmente en el futuro? ¿Hasta dónde habrá que perdonar, aceptar o juzgar? Estos son cuestiones muy sensibles para la Cuba democrática y no hemos podido hablar de esto. De esto no se habla en los medios nacionales. Esto no es un tema de la Asamblea Nacional, pero es un tema cada día en las mesas y en los hogares cubanos, porque ¿quién no conoce un caso? ¿Quién no conoce un caso de alguien que reprimió, golpeó, hizo actos de repudio y ahora está gozando de las mieles del poder en ese país que estigmatizó, en ese país del que tanto satanizó su realidad? Y bueno, pues las víctimas siguen dentro de la isla, muchas de ellas, algunas ni siquiera tuvieron la suerte de seguir respirando hasta el día de hoy. Así que el debate debe comenzar. Espero que tengamos la adultez, la madurez y los detalles y toda la información para tenerlo lo más pronto posible. Ayer en el horario pico, dígase en las horas de la noche en que la mayoría de las familias cubanas tratan de hacer sus alimentos, mirar algo de la parrilla televisiva en la televisión nacional, o los niños, por ejemplo, dedicarse a hacer sus tareas escolares, bueno, pues ayer el déficit de electricidad en ese momento alcanzó una cifra tremenda, los 1.300 megawatts de déficit. ¿Qué significó esto? Noches sin dormir para miles, cientos de miles de cubanos a lo largo de la isla que no pudieron pegar un ojo, realizar sus tareas domésticas, que tuvieron que estarse sacudiendo los mosquitos toda la madrugada y para colmo, esto tiene un impacto brutal en el suministro de agua. Un suministro que ya está menoscabado y ahora las autoridades han tenido que reconocer que hay más de 1 millón de usuarios afectados por los cortes de agua en Cuba, por el escaso suministro del preciado líquido. Si la primera semana de septiembre, pues las autoridades admitieron que la cifra era de más de 600.000, esto ha ido subiendo significativamente y ahora pues se calcula que son más de 1 millón. Algunas de ellas, unas 300.000, reciben el agua por pipas, los camiones cisternas que tienen ciclos mayores de 15 días entre una ocasión y otra para usted tener un poco de agua para poder llenar un cubo, un tanque, y con esa agua desde cocinar hasta lavar la casa, limpiar su ropa también, cuidar a enfermos, a niños pequeños. Un desastre, un verdadero desastre, un insulto, hasta el punto de que las páginas de Facebook de la Unión Eléctrica de Cuba y de las empresas hidráulicas de cada provincia están llenas de insultos. La gente dice, nos quieren matar, ¿es esto un examen? ¿Es esto una prueba? ¿Es esto un experimento para exterminar a los cubanos? Los comités de defensa de la revolución, también conocidos en la isla por sus siglas CDR, están de capa caída, están feneciendo, están agonizando, y una de las razones es que le faltan cuadros, le faltan personas que ocupen sus cargos de dirección en los más de 138.000 barrios que tiene la isla. Les recuerdo que estos CDRs no son otra cosa, señoras y señores, que organizaciones parapoliciales dedicadas a vigilar a los cubanos, a mantener un control barrio a barrio, cuadra a cuadra, a delatar, a como se dice en las calles de la isla, a chivatear, ¿sí? A chivatear no solo al que tiene una opinión política diferente, sino al que quizás compra en el mercado negro, vende algún producto en las redes informales
y todas aquellas acciones que el régimen quiere no solamente penalizar, sino tener el control de quién la hace, porque se convertirán en mecanismos de presión y de chantaje cuando esa persona decida emitir una opinión política, decida pues tener alguna muestra de civismo crítico con el régimen. Bueno, pues según los líderes de estos CDR, entre ellos el espía cubano Gerardo Hernández, hay un problema para llenar estos espacios de cargos en los CDR cubanos, y asegura que la razón es que, bueno, que la gente tiene que trabajar, hay que estar 8 horas en un trabajo, no alcanza el tiempo además para dedicarse a una labor dentro de los comités de defensa de la revolución. Pero lo cierto es que la partida masiva, la isla en fuga de tantos miles de cubanos que ya a lo largo de este año o del año fiscal en el que estamos, el año fiscal de Estados Unidos, se calcula que son más de 200.000 los que han llegado desde la isla de ese país. Bueno, pues ya el éxodo también está golpeando a esta organización. La gente no está como para enrolarse en estas lides, y los que quedan pues tampoco quieren colaborar. En la época del colaboracionismo, del delatar por delatar, del chivatear por chivatear, ha llegado felizmente a su final. Después de escuchar a nuestra amiga Giovanni Sánchez y este lamentable informe, ¿cómo es posible que a los gringos se le cuele un torturador, un ejecutador de civiles y que esté viviendo allá en Estados Unidos? Realmente que participó en una operación de asesinar a pilotos civiles, un militar. Es que realmente es muy lamentable que eso haya pasado. Yo creo que debemos, pues, como comunidad internacional, ver las cosas como son. O sea, eso quedó impune y realmente, pues, Giovanni tiene toda la razón de estar la preocupación y ver los controles, ¿no? Como ahora, pues, todos los que estaban en el Partido Comunista de Cuba quieren ir a el sueño americano, a vivir allá y tener toda la comidita y tener todas las cosas. ¿Y qué pasó? No era que el imperio era malo y todo el capitalismo duro y crudo y puro y todas las cosas. Pero bueno, eso en esos temas. Y realmente por eso quería adelantarles allí lo que estaba pasando con pues esta situación en esta vertiente de la información que nos da Giovanni Sánchez. Y yo quiero pues también presentarles este compendio internacional de informaciones de carácter general de La Voz de los Estados Unidos de América, que nos presentan una serie de cosas como el que se reactivó la campaña de los demócratas y los republicanos, y también pues la importancia de los debates presidenciales, que no va a haber más. Ya no hay negociaciones para un tercer debate para Trump, un segundo debate para Kamala Harris a nivel presidencial, y pues otra serie de informaciones de interés en este su programa. José Miguel comenta. El 28 de julio, Venezuela demostró su vocación democrática. El 28 de julio, Venezuela manifestó su voluntad de cambio. El 28 de julio, Venezuela eligió la verdad sobre la mentira. El 28 de julio, Venezuela escogió la dignidad sobre la sumisión. El 28 de julio, Venezuela escogió la democracia sobre la tiranía. El 28 de julio, Venezuela entera le dijo a Maduro, vete ya. Pero ese grupo corrupto y macabro que se aferra al poder se niega a escuchar la aplastante verdad que el pueblo les grita en su cara. Decidieron atrincherarse y declararle la guerra a su propio pueblo. Desataron una ola de terrorismo de Estado contra su propia gente. Persiguieron testigos de mesa, a dirigentes políticos, voluntarios, a mujeres, a discapacitados, hasta a niños menores de edad. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Ya están listos Tocorón y Tocuyita para los terroristas. Pensando que pueden tapar el sol con un dedo. Pensando que pueden imponer la mentira sobre la verdad. Pensando que el mundo se la va a calar.
Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Si no han querido aceptar la verdad y se empeñan en la mentira, hay que gritar la verdad a los cuatro vientos. En todos los rincones y en todos los espacios. Hasta que la verdad nos haga libres. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar. Esto es hasta el final. Y el final no ha llegado, pero vamos juntos hasta el final. Hasta que podamos darnos ese abrazo que tenemos aquí atrapados todos en el pecho. Esto es hasta que los venezolanos podamos reencontrarnos aquí, en casa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas muy sencillas. Viene la Asamblea General de las Naciones Unidas. A todos los gobiernos democráticos del mundo les pedimos. 1. Que reconozcan los resultados del 28 de julio y a Edmundo González como el presidente electo. 2. Que le exijan a Maduro que entregue el poder, que pare esta locura de represión descontrolada y que se vaya. 3. Que inste al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar medidas para detener los crímenes de lesa humanidad que la dictadura sigue cometiendo en Venezuela. Esta lucha no le incumbe solo a los venezolanos, sino a todo el mundo. Este 28 de septiembre, súmate. Yo me sumo. 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 El 28, yo me sumo. A reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el día 28 de julio de 2024 y adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. Señorías, comienza la votación. Señorías, se han emitido 253 votos. Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. Abstenciones, 2. Queda aprobada la moción. El informe difundido este martes constata vulneraciones a los derechos fundamentales, un incremento de la persecución política y de represión a opositores del gobierno de Nicolás Maduro, que han sumido a la nación en lo que califica como una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente. Algunas de las violaciones a los derechos humanos que hemos investigado en este periodo representan la continuación de la misma conducta que anteriormente fue caracterizada como crímenes de lesa humanidad. Patricia Tapatá, experta de la misión de determinación de los hechos, indicó que el plan y la política represiva del gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro luego de las elecciones. En la semana después de las elecciones, el número de personas arrestadas fue de 2.200 personas, según cifras proporcionadas por el propio gobierno. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, quien permanece en la clandestinidad, envió un mensaje a la comunidad internacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando la pelea, de seguir ejerciendo presión interna acompañada de la presión internacional para lograr que haya un reconocimiento a la verdad que ha sido demostrada. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha asegurado que la misión de la ONU fue diseñada por varios países, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela, y ha rechazado y calificado sus informes de parcializados.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Donald Trump regresa este martes a su agenda de campaña tras el presunto intento de asesinato que sufrió el domingo en Palm Beach, en Florida. Será esta noche en Michigan un estado clave para ganar las presidenciales. Quien sí habló ya ante las cámaras fue el nominado republicano a la vicepresidencia J.D. Vance. Acusó a los demócratas de polarizar al país y les instó a bajar el tono de su retórica. La gran diferencia entre conservadores y liberales es que nadie ha intentado matar a Kamala Harris en los últimos meses. Creo que es una evidencia bastante fuerte de que la izquierda necesita bajar el tono de la retórica y terminar con esta basura. Mientras su rival en las urnas, el nominado demócrata vicepresidente Tim Walz, condenó hoy el ataque e hizo un llamado a resolver las diferencias sin violencia. Creo que todos sabemos que no solucionamos nuestras diferencias en este país con violencia. Lo condenamos en todas sus formas. Resolvemos nuestras diferencias en las urnas, así es como lo logramos. El presunto intento de asesinato contra Donald Trump tiene lugar cuando el expresidente y la nominada demócrata a la presidencia, Kamala Harris, encaran una semana clave cuando faltan menos de 2 meses para las elecciones. Con Trump en el norte, en Michigan, este martes Harris y Walz intentarán ganar votos de los indecisos del sur, en Georgia y Carolina del Norte. También la investigación del FBI sigue su curso. En las últimas horas recabaron más pruebas que podrían dificultar la defensa del sospechoso, identificado el lunes como Ryan Roth, de 58 años, y en custodia policial desde el domingo. Los datos del móvil muestran que el sujeto se encontraba en las proximidades del campo de golf unas 12 horas antes del enfrentamiento con el Servicio Secreto de Estados Unidos. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Primero, en 1960, John F. Kennedy contra Richard Nixon. Este debate marcó el comienzo de la influencia de la televisión en la política. Kennedy parecía tranquilo y confiado, mientras que el vicepresidente Nixon, que sufría una lesión en una pierna, sudaba bajo las luces del estudio. Kennedy subió en las encuestas. Ahora pasemos a 1980. Jimmy Carter contra Ronald Reagan, el debate más eficaz para cambiar el rumbo electoral. Las ingeniosas respuestas de Reagan a las críticas del presidente Carter mostraron su carisma y sus habilidades de comunicación. Este momento se considera un punto de inflexión que ayudó a Reagan a ganar por abrumadora mayoría. A continuación, el enfrentamiento de 1988 entre George H.W. Bush y Michael Dukakis. La respuesta menos apasionada, una pregunta sobre la pena de muerte y cómo respondería el gobernador Dukakis si su esposa fuera violada y asesinada, lo tomó por sorpresa. Su respuesta poco emocional fue ampliamente criticada y se cree que dañó gravemente su campaña. Durante el debate de 1992 entre el gobernador Bill Clinton, el presidente George H.W. Bush y el empresario H. Ross Perot, la respuesta empática de Clinton a una pregunta, en contraste con la mirada de Bush a su reloj, ayudó a solidificar la imagen de Clinton como el candidato más cercano a los votantes. Ahora, vayamos al año 2000. El vicepresidente Al Gore contra el gobernador George W. Bush. El suspiro más disruptivo. Los suspiros audibles de Gore y su condescendencia percibida hacia Bush no le hicieron ningún favor. Su comportamiento desanimó a algunos votantes e influyó en el resultado de la reñida elección. En las semanas posteriores al primer debate de 2024, Biden, que era considerado demasiado mayor por muchos votantes, hizo el sorpresivo anuncio de que no buscaría la reelección. Estos debates demuestran cómo el desempeño de un candidato puede provocar cambios en la opinión pública, lo que resulta en momentos decisivos en su campaña. Para el demócrata Vicente González, actual representante del Distrito 34 de Texas y quien está en campaña de reelección, es prioridad regularizar el estatus de los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Muchos ya están pagando impuestos, ya están pagando seguro social a nombres de otras personas. Deberíamos de darles uno a ellos para que puedan pagar su seguro social, para que puedan aportar al sistema. Aunque su contrincante republicana Mayra Flores considera que una reforma migratoria es necesaria, cree que se debe fortalecer la seguridad de la frontera con México. Primero prioricemos en deportar a las personas que están aquí ilegalmente cometiendo crímenes
y también que están aquí dependiendo de la asistencia del gobierno, porque queremos gente que venga a este país, pero gente que quiera venir a trabajar. González respalda la creación de centros de procesamiento para solicitantes de asilo en países como Panamá, Colombia, México y otros, donde los migrantes en zonas seguras realicen el trámite antes de llegar a los Estados Unidos y de esta forma aliviar la presión en la frontera y remover el elemento criminal de los cárteles. Si los aceptan, se van al aeropuerto más cerca donde estén, se suben a su avión y llegan a su destino final. Y si no los aceptan, ahí mismo los rechazan. Y si llegan a la frontera sin ver procesado su reclamo de esta manera, entonces inmediatamente son deportados a su país. Según el reporte político Cook, que provee los análisis independientes sobre elecciones, el distrito del Congreso 34 es un área donde usualmente los votantes se inclinan como demócratas y siguen con más atención las políticas de seguridad fronteriza e inmigración. Pero Flores, siendo republicana, ha recaudado más de $4 millones y González un poco más de 2 millones en contribuciones a sus campañas políticas, de acuerdo con los reportes de la Comisión Federal de Elecciones. El Partido Republicano nunca ha prometido una reforma migratoria, pero el Partido Demócrata sí ha prometido una reforma migratoria. Y una vez que obtienen la posición, no hacen absolutamente nada. Tanto Flores como González navegan una elección en un distrito con un alto electorado hispano, que ve la política migratoria con ópticas diferentes. Solo en las elecciones del 5 de noviembre se verá qué visión de la inmigración es a la que apuntan los electores, sobre todo los hispanos, en poblaciones fronterizas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Más de $100 millones destinó la gobernación de Texas para apoyar centros antipandillas en el estado. El Tren de Aragua ha sido clasificado como organización terrorista. Al declarar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, Texas utilizará a los tribunales para impedir sus operaciones, llevará a cabo la confiscación civil de activos para incautar sus propiedades y aplicará las sanciones penales más severas a fin de mantenerlos en prisión durante periodos más prolongados. Al tiempo, el gobernador ahora considera a la organización como pandilla de primer nivel debido a su peligrosidad. Texas no va a permitir que ninguna parte del estado se vea infestada con ese tipo de enfermedad. El Tren de Aragua, según describió el mandatario del estado, es una MS-13 en esteroides. En julio de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los categorizó como organización transnacional al evidenciar expansión de su actividad criminal. Sin referirse específicamente a pandilla alguna, la Fiscalía de Condado de El Paso interpuso una demanda por presuntas irregularidades en el Hotel Getaway de la zona. Un juez posteriormente ordenó su cierre. Las demandas judiciales son herramientas estratégicas destinadas a abordar de manera rápida y eficaz los problemas de seguridad pública, hacer cumplir las normas legales y proteger a la comunidad de problemas persistentes o en aumento. Según Abbott, en marzo, más de 100 presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos después de que un grupo de migrantes forcejeara con la Guardia Nacional de Texas en la frontera a la altura del Paso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Olesia Muñoz tiene una semana de haber recuperado su libertad. Estuvo más de un año en prisión por el supuesto delito de terrorismo contra el Estado. Los peores días de su vida asegura haberlos vivido en la cárcel. La forma en que nos trataron, nos golpearon, producto del sufrimiento, la angustia, el dolor, el estado de salud mío se miró bastante afectado. Muñoz forma parte de las 25 mujeres que fueron excarceladas, despojadas de su nacionalidad y enviadas en un vuelo a Guatemala el pasado 5 de septiembre. Adela Espinosa, otra excarcelada, asegura que también sufrió en sus días en prisión. Fue demasiado horrible porque estuve aislada realmente de todo, las 24 horas con una funcionaria o una teniente custodiando en la celda. Pero lo más difícil para las mujeres fue la separación de sus hijos por su condición de convictas. Éramos todas mujeres trabajadoras, madres de familia. El sufrimiento de los niños es algo que demasiado injusto, no se lo merece. Organismos como el Colectivo de Derechos Humanos aseguran que los custodios de los sistemas penitenciarios se han ensañado más con las mujeres presas políticas, mientras las autoridades nicaragüenses siguen sin referirse a la excarcelación y las denuncias de las mujeres. Donaldo Hernández, Voz de América.
TikTok contra Estados Unidos y viceversa. Los abogados de TikTok se enfrentaron al Departamento de Justicia en la primera sesión de un juicio por una demanda que interpuso la famosa aplicación al gobierno de Estados Unidos por haber promulgado una ley que podría prohibir la aplicación en todo el país. La ley en cuestión exige a ByteDance, la compañía china dueña de TikTok, que venda los activos de la aplicación en Estados Unidos a un propietario no chino antes del 19 de enero de 2025. Si no lo hace, se estipula el cierre del servicio dentro de la nación norteamericana. Pero ¿por qué se aprobó esta ley? ¿Qué dijo TikTok en la audiencia? ¿Qué tiene que ver China y más? Estas son las claves. 170 millones de usuarios estadounidenses utilizan TikTok, la mundialmente famosa aplicación de videos cortos. La ley promulgada en abril de 2024 establece que TikTok, un producto de la empresa china ByteDance, representa una amenaza a la seguridad nacional porque recopila datos personales de ciudadanos estadounidenses y que el contenido podría ser manipulado por el gobierno chino para moldear la opinión pública en Estados Unidos. TikTok refuta esa opinión del gobierno estadounidense y pide una medida cautelar que impida la ley. For the first time in history, Congress has expressly targeted a specific U.S. speaker, banning its speech and the speech of 170 million Americans. La ley prohíbe a las tiendas de aplicaciones como Apple y Google ofrecer TikTok y prohíbe a los servicios de alojamiento de Internet apoyarla a menos que ByteDance se deshaga de ella antes de la fecha límite. Recordemos, el 19 de enero de 2025. La empresa china alega que la medida es una violación de la primera enmienda de la Constitución, pero el Departamento de Justicia argumenta que cualquier violación a los derechos de los usuarios de TikTok quedan anulados por el interés del gobierno a preservar la seguridad nacional. Y consideran que la amenaza sería de una inmensa profundidad y escala a lo que ha respondido el gobierno de China. ByteDance ha argumentado que la prohibición de TikTok devaluaría enormemente a la compañía como plataforma de creación de contenido, lo que haría imposible que la empresa compita con otras redes sociales. En Estados Unidos, usuarios y organizaciones que apoyan los derechos civiles se han mostrado en contra de esta ley. Muchos usuarios, sobre todo, porque argumentan que la utilizan para crear contenido y monetizarlo. En el gobierno federal, el uso de TikTok está prohibido en los teléfonos y computadoras oficiales. Pero las campañas presidenciales de Kamala Harris y Donald Trump usan la aplicación precisamente para acercarse a una población joven. TikTok y el Departamento de Justicia han pedido un fallo antes del 6 de diciembre, lo que podría permitir a la Corte Suprema considerar una apelación antes de que cualquier prohibición entre en vigor en enero de 2025. Este edificio es uno de 3 albergues para inmigrantes en busca de asilo que cerrarán sus puertas en las próximas semanas. El motivo del cierre, una baja en el número de inmigrantes trasladados en autobús de Texas a esta ciudad. Según la alcaldía de Chicago, en septiembre de 2023 había 12,000 inmigrantes viviendo temporalmente en albergues. Otros 3,000 pernoctaban en estaciones de policía y el aeropuerto O'Hare. Una preocupación para los inmigrantes que tendrán que mudarse de los 3 albergues es un posible cambio de escuela para sus hijos. Esta mujer, quien solicitó permanecer en anonimato, vive en otro albergue que no está programado para cerrar, pero dice que el eventual cierre la afectará enormemente. Por cómo llegan a la escuela, cómo los movilizo, dónde pueden, o sea, no tenemos transporte y no tenemos carro. Actualmente, 14 albergues acogen a 5,400 inmigrantes. Lo cierto es que vivir en estos refugios es temporal, según las autoridades. A la ciudad han llegado más de 48,000 inmigrantes y aunque ese flujo humano se ha reducido, inmigrantes continúan llegando, principalmente venezolanos. Estas 2 familias llegaron a Chicago hace unas semanas. Por eso estoy sacando los papeles lo más pronto posible, permiso de trabajo, el ID, todo lo que se nos dé en nuestro alcance. Cerca de 1 millar de personas serán trasladadas de estos albergues que están a punto de cerrar a algunos de los 14 refugios que continuarán operando. En los próximos días, las autoridades ofrecerán detalles sobre el cierre de los albergues y sobre la creación de un sistema integral de vivienda temporal para inmigrantes e indigentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Haremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución. Con este anuncio, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa promueve la posibilidad del retorno de bases militares extranjeras a territorio nacional, algo que quedó prohibido en la Constitución elaborada en 2008 durante el mandato de Rafael Correa y que provocó la salida del puesto de operaciones avanzadas de Estados Unidos.
Salió la base de Manta en el año 2009 y simultáneamente, a renglón seguido, los norteamericanos establecieron dos bases militares en Colombia. En Colombia ya existen 7 bases militares y en ese país no se ha logrado parar el narcotráfico. El constitucionalista Salim Saidán explicó que el proceso para lograr esta iniciativa debe atravesar varias etapas para su aprobación, lo que tardaría algunos meses. Una vez aprobada por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar a referendo ratificatorio, con lo cual lo más seguro es que el 13 de abril, que se realiza la segunda vuelta presidencial, tengamos una papeleta adicional. En el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Correa ya se adelantan argumentos contra la iniciativa. Lo cierto es que como proyecto político fuimos quienes embanderamos el tema de la salida de la base de Manta, porque se podía hacer desde el Estado con capacidades propias sin necesidad de depender o requerir otro tipo de criterios externos. Desde el gobierno se afirma que se necesita respuesta nacional e internacional para enfrentar el conflicto armado contra las organizaciones criminales que han incrementado la violencia e inseguridad en las calles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Autoridades de México y Estados Unidos abordaron en Tijuana problemas medioambientales y de salud pública en sus estados colindantes. Aquí tienes los tomadores de decisiones a nivel federal y estatal y no hay como la colaboración, la discusión cara a cara. El programa Frontera 2025 es también un foro donde organizaciones comunitarias, la iniciativa privada y la academia plantean sus preocupaciones. Hay inseguridad de agua en la frontera, especialmente al lado mexicano. Entonces es necesario mover rápido. Este académico reconoce que ambos gobiernos lograron avances importantes, pero son insuficientes. Los problemas han crecido mucho con la población y desarrollo, y yo creo que ahora es tiempo para ver si hay otras maneras de organizar la respuesta. Los flujos transfronterizos continúan y la infraestructura se volvió obsoleta. El río Tijuana sigue arrastrando drenaje hasta el condado de San Diego. Es uno de los problemas de la crisis más grande ambiental y justicia aquí en esta región. La reparación de una planta de tratamiento de aguas negras en el lado mexicano no concluirá en septiembre como anunciaron. Va a estar todo lo que es la obra civil, pero estamos en espera a que llegue el equipamiento. En San Diego acaban de aprobar el presupuesto para rehabilitar y expandir una planta de saneamiento que tampoco funciona adecuadamente. Estará lista en unos 7 años. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Gracias. Estamos con don Oscar, que nos va a vender pollo y algunos menudos. Vamos a ver si nos alcanza. Tenemos un presupuesto de $2.50. Don Oscar, ¿cómo están los precios del pollo? El pollo, fíjese que el precio varía según lo que usted lleve. Si usted lleva pechuga, es a $2 la libra. Si lleva entrepierna, de entrepierna hay de varios precios, ¿verdad? Si usted me lleva entrepierna, a unos 50, y si es pechuga, $2. Denos una libra de entrepierna. Vale, se la parte. Sí. Acabamos de comprar una libra de arroz en 55 centavos de dólar. Hasta el momento tenemos un presupuesto de 65 centavos. Nos mostró su arte. A mí me llena mucho el hecho de saber que se llevan cosas mías, hechas por mí, a Europa, a Estados Unidos, que hay cosas que yo he hecho que son únicas. Cuenta que a pesar de que en un principio no era tan hábil con el manejo de la planta, ha perfeccionado su técnica y ahora es capaz de hacer casi cualquier figura. En unos meses, Alexander y Diana se convertirán en padres. Llevan 2 años de casados y son una familia binacional. Él es de Nicaragua y ella de Costa Rica. Se estrenan como padres con un deseo en mente. Que mis hijos quieran la tierra donde me vio nacer, la verdad que un anhelo. Tengo la certeza y la confianza en Dios, la verdad en eso, que amen Costa Rica como su primer país y Nicaragua como la tierra donde su papá lo vio nacer.
El reto es más como con nuestros hijos, ¿verdad? El tema de que tal vez cómo inculcarles un poco de la cultura nicaragüense estando acá. Como Alexander y Diana, existen miles de familias binacionales en Costa Rica. Ha sido, sobre todo a partir de la década de 1980, esta nueva oleada de migrantes que conducen a como matrimonios binacionales. Datos del gobierno de Costa Rica indican que el 20% de la población es migrante y de esa cifra, 90% es nicaragüense. A la fecha, casi 1 millón de nicas viven en Costa Rica. Tenemos mucho en común y yo creo que hay una gran relación de consanguinidad y de familiaridad en la historia de Costa Rica y Nicaragua, a pesar de las rencillas y las diferencias y muchas cosas. Retos con los que Alexander se encontró al migrar a Costa Rica en 2018. Incluso enamorar a Diana fue un desafío. Ver qué palabras se llevaban y que le hiciera como ese smash con ella. Entonces fue interesante. Para mí fue un reto. Quisimos unir simbólicamente nuestras tierras y... Pero el amor los lleva cada día a aprender el uno del otro. El ahorita. Que bueno, para nosotros, ¿verdad? Aquí en Costa Rica ahorita es como, sí, en un ratito, ¿verdad? Y bueno, para los nicaragüenses es ya. Y con gracia han superado hasta los gustos gastronómicos. La comida nicaragüense es un poco más grasosa, ¿verdad? Que la tica. Sí, le doy ese sabor, ese poquito de la cuchara nicaragüense acá. A pesar de que no hay datos específicos de cuántos hogares binacionales hay en Costa Rica, Diana y Alexander no son los únicos que enfrentan retos para integrarse por completo a la sociedad tica. Hay que trabajar en términos estadísticos para conocer esos datos y para conocer cómo han logrado tanto la pareja binacional como sus hijos e hijas integrarse en la sociedad costarricense desde el kinder y la primaria. Estamos en proceso. Siendo trabajo del gobierno ponerse al día con los datos, Alexander y Diana desde ya empiezan a planificar cómo inculcarle a su primer hijo la cultura de las dos naciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Heredia, Costa Rica. $12. Ese es el salario mínimo diario en El Salvador. Nos encontramos en el Mercado Central de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad, y vamos a ver qué podemos comprar con $12. Acompáñenos. Los tomates, los grandes, 5 por el dólar, y hay pequeños de a 10 por el dólar. Queremos hacer un almuerzo con ello. Véndanos, por favor, $1 de tomate, $1 de papa y $1 de cebolla. $5. Ahora nos dirigimos hacia el área de las carnes. ¿Cuánto es el precio de la libra de carne? $4.50 para asar y para bistec a $4.50 y la salada a $4.50 y la de guisar a $4. Tenemos un aproximado de $7 restantes de lo que ya hemos comprado. Vamos a comprar 1 libra de carne, por favor. Gracias. Estamos con don Oscar, que nos va a vender pollo y algunos menudos. Vamos a ver si nos alcanza. Tenemos un presupuesto de $2.50.
Don Oscar, ¿cómo están los precios del pollo? El pollo, fíjese que el precio varía según lo que usted lleve. Si usted lleva pechuga, es a $2 la libra. Si lleva entrepierna, de entrepierna hay de varios precios, ¿verdad? Si usted me lleva entrepierna, a unos 50, y si es pechuga, $2. Denos una libra de entrepierna. Se la parte. Sí. Acabamos de comprar una libra de arroz en 55 centavos de dólar. Hasta el momento tenemos un presupuesto de 65 centavos. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador en 2019, la principal preocupación de los salvadoreños era la violencia ocasionada por las pandillas. Sin embargo, las encuestas actuales muestran que la economía, incluyendo el desempleo y el alto costo de vida, se han convertido en el nuevo gran problema. Bukele ha respondido bajando aranceles a productos de la canasta básica, instalando agromercados donde los alimentos se venden más baratos y advirtiendo a los productores que no especulen con los precios bajo amenaza de ser procesados penalmente. Sin embargo, hasta el momento, estas medidas han tenido el efecto contrario al deseado. Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el precio de los alimentos continúa siendo superior al de otras categorías que conforman el índice general de productos y ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos 5 meses. Entre junio y julio de 2024, el precio de los alimentos en El Salvador aumentó un 0,9%. De los 12 productos y servicios monitorizados, los alimentos y el servicio de hoteles y restaurantes han registrado los mayores incrementos. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Un documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta por un vicio grave en el consentimiento. Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy. La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano.
Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio. La verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló. Millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.